Somos LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast para todos, un podcast de LICMA. Yo soy Miguel Bautista, psicólogo, y hoy estaremos hablando de la interesante forma de ser del ser humano. Hablaremos de una tensión propia de nuestra condición actual, y es cómo vamos a mantener lo valioso de lo tradicional sin renunciar a lo nuevo. Pues hoy vamos a hablar de un tema que se escapa un poco también de las miradas psicológicas, pero hoy vamos a filosofar un poco más. Hoy vamos a hablar de la naturaleza del ser humano, por qué el ser humano actúa como actúa. Y primero vamos a hablar sobre la época en donde nosotros estamos viviendo actualmente. Hoy estamos para una fecha de mitad de año del año 2025, estamos en el mes, finalizando el mes de junio del año 2025, y es importante que sepamos que estamos viviendo una época donde lo que es superficial parece que es lo más demandado. Ser superficial es el mandato hoy en día. Incluso las nuevas tecnologías nos arrastran hacia la comparación constante. La tecnología no es mala, gracias a ello estamos desarrollando este mensaje, este importante punto de vista que pues al final cada uno le puede dar su propia comprensión. Esto no son verdades absolutas, pero las nuevas tecnologías nos llevan hacia una comparación constante. ¿De qué? De vidas, de lujos, de éxito. Nos comparamos porque sentimos que no tenemos lujos, que no somos exitosos, que nuestra vida tal vez es una miseria, viéndola desde un punto de vista de la comparación con otros. Esto lo vemos en Instagram, lo vemos en TikTok, lo vemos en Facebook, lo vemos en otras redes sociales que nos muestran una humanidad en guerra cotidiana, pero una guerra que a veces es silenciosa, que es empujada por el deseo de exhibirse. Hagan el ejercicio, entren a sus redes sociales. ¿Cuántos de ustedes al ingresar a sus redes sociales no les va a generar alguna emoción? Seamos conscientes de la emoción que nos genera las redes sociales. Entren a la que sea. ¿Y qué van a ver? Algo que les genere risa, algo que los cautive y les genere tal vez placer o deseo, o algo que les genere tristeza, o incluso una noticia que les genere enojo. Lo tradicional, hablemos de lo tradicional, por ejemplo, la lectura, la empatía se está quedando en lo tradicional, el cultivo del conocimiento, ¿cierto? Esto nos ha humanizado, llevamos décadas, siglos y años compartiendo estos conocimientos que nos han humanizado. Lo nuevo, que hace relación, por ejemplo, con la curiosidad o la tecnología bien usada, nos conecta con el presente. Y ahí tiene que existir un equilibrio, ¿sí? Que al final pues veámoslo desde ese punto, que no es ingenioso, sino que es necesario, aquello que nos humaniza con aquello que nos conecta. Cuando nosotros olvidamos el valor del silencio, del diálogo verdadero o de la lectura pausada, la sociedad se hace vulnerable a lo egocéntrico, a valorar la imagen sobre el contenido. Y no decimos que la imagen sea mala, claramente sí nos tenemos que ver bien, es importante para ello y para sentirnos bien, pero tenemos que tener en cuenta en qué momento alimentamos y hasta qué punto alimentamos nuestro ego, porque tampoco está mal hacerlo. Sin embargo, la guerra no es solo un conflicto bélico. Miren, según una cita de Walter Benjamin, dice: la autoalienación de la humanidad ha alcanzado tal grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Vivimos guerras implícitas en el consumo, en la comparación, en la ansiedad por mostrar una apariencia que nunca tenemos realmente. Y la psicología lo explica. Porque, por ejemplo, el apego a una vida ideal expuesta genera ansiedad, vacío, insatisfacción y una vida reducida a un constante querer más, queremos más. Entonces, ¿por qué entramos en esta guerra simbólica?
Pues porque detrás de cada like, cada historia que es autoproporcionada por nuestro ego y es autopromocionada, hay una herida de autoestima. Buscamos pertenecer y esa pertenencia la tomamos de las pantallas. La guerra entre nosotros es la guerra contra nuestro propio desarraigo interior. La buena noticia es que cada uno puede elegir. Miren que, por ejemplo, cuando hablamos de este desarraigo interior, nosotros mismos nos hemos incluso desterrado para darle cabida a cosas que no son importantes. Y aquí podemos construir una riqueza sin sacrificar la curiosidad interior, la lectura, las conversaciones difíciles, ¿cierto? Podemos incluso generar comunidad en lugar de compararnos. ¿Cómo? Bueno, pues hay que cultivar la empatía como si fuera un músculo, leyendo libros, artículos, dialogando de forma profunda con las personas, apagando el teléfono un día a la semana o de vez en cuando. Desde la psicología humanista sabemos que nuestra naturaleza es ser plenos en contacto con nosotros, ¿sí? No solo en likes digitales, sino en presencias reales, que sean a veces incluso la demostración, que puede llegar incluso a demostrar lo frágil que somos. La revista La Era Digital, comprendida desde la psicología humanista, nos ha recordado cuánto nos aleja el consumo tecnológico, que no tiene límites, del sentido de realidad. Dice, por ejemplo, la vida rápida e inmediata ha convertido una sociedad abierta en una sociedad cerrada. En este caso, la superficie no es inocente. Según Psicología y Mente, la comparación constante con vidas idealizadas genera baja autoestima y ansiedad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Cada scroll, o sea, cada vez que nosotros vamos subiendo la pantalla, vamos subiendo, puede ser una pelea con nosotros mismos. Incluso existen investigaciones actualmente que evidencian que el scrollear, que el ir subiendo nuestro dedo, nuestro pulgar, ir subiendo, ir viendo contenido, eso afecta incluso también nuestra salud mental. Ya hay estudios que lo demuestran. Sin embargo, esto no es una mirada derrotista, ¿no? Al contrario, esto es para invitarnos a ejercer un control, un faro, un punto clave, que cada vez nosotros podamos tener el espacio para volver a algo de lo tradicional, como les decía, leer un libro, a escuchar una historia real, a tener un espacio con alguien para practicar la empatía, a hacer voluntariados, a desintoxicarnos o desinfoxicarnos, hablando de desintoxicarnos de la información que a veces no es real. Y aunque esto no nos dé recompensas inmediatas, créanme que estamos haciendo una resistencia a aquello que hoy en día está enfermando a la sociedad, porque somos controlados al fin y al cabo, y eso nunca va a dejar de ser, pero es mejor ser controlados desde una perspectiva más sana. Y tenemos que reconciliar la tradición con la modernidad. Ahora, yo aquí para cerrar les quiero dar 3 recomendaciones desde un punto de vista muy cariñoso. Y es que primero, quiero que ustedes reserven un espacio de silencio y curiosidad en la semana, donde lean, escuchen música clásica o la música que ustedes quieran, donde se conecten sin propósito más que habitar el tiempo, ¿sí? Busquen estar con amigos, con familiares, busquen dejar el celular un tiempo, así sea 1 hora, 2 horas, 3, para hacer actividades más comunes, más tradicionales. Es importante valorar también cada encuentro real. Una conversación, una mirada, un café sin celular, ahí donde la riqueza no se mide en likes, sino en presencia. A veces estamos en ciertas conversaciones y empezamos a buscar en el celular mientras hablamos con otra persona. Realmente sería bueno dejar esto de lado mientras nos enfocamos en estar con esta persona. Tercero,
comprometerse con una causa pequeña pero auténtica, algo que te conecte con lo colectivo, que te quiebre la burbuja en la que estás. No es hacer algo grandioso y tenga que ser perfecto, pero sí es ser coherente. Por ejemplo, puedes dar clases, conectar con gente, con niños, acudir a un voluntariado, hacer cosas que ayuden y le sumen también a la sociedad, en donde dejemos de lado un poco también el hecho de estar contaminándonos con información que no nos sirve o de estar alimentándonos de información basura. Ahora, no estamos condenados a vivir en una guerra interna, pero sí podemos resignificar las tecnologías, humanizarlas con conciencia. Podemos volver a las raíces sin cerrarnos a lo nuevo. Podemos ser faros en medio de una sociedad que ha olvidado escuchar. Bueno, muchas gracias por este espacio. Recuerden que esto fue una producción de Ligma. Este es podcast para todos, donde no estamos aquí para repetir consignas como tal, sino para pensar con seriedad sobre lo que hoy supone ser un ser humano. Gracias por escucharnos y espero que tengan un excelente resto de día. Si les ha gustado este podcast, suscríbanse, denle like o compártanlo con alguien que consideren que lo necesita. Gracias, recuerden que somos Ligma, así lo declaramos, así lo vivimos y así lo entregamos, y hasta el próximo episodio. Chao.